Para empezar, vamos a hablar de un personaje muy intrigante. Ya empecé equivocándome, ¿sí? Y es Judas, pero no Judas el bueno, sino Judas Iscariote, que tampoco lo vamos a tratar como el más malo de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a aprender algunas cosas importantes acerca de Judas y por qué quedó tan marcado este nombre y qué tiene que ver con nosotros, ¿sí? Porque muchos personajes de la Biblia nos dejan una enseñanza, pero buena, ¿verdad? Tenemos a David, a Daniel, y cada uno nos da una enseñanza en específico, pero cuando hablamos de Judas, uno dice, bueno, ¿y qué enseñanza me da Judas a mí? Entonces, hoy vamos a tratar de ahondar sobre este tema de Judas y tocar un tema muy importante. Pero antes de eso, quiero dejarles dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu misión en esta tierra? Yo quiero que participemos un poquito hoy. Si alguien sabe y dice, mi misión sobre esta tierra es esta y esta, levante su mano y lo escucho. Y ninguno sabe qué hacer. ¿Jair? Mi misión es servir al Señor. Ok, amén. Ya tenemos un cristiano. ¿Alguien más que tenga una misión que no le dé pena? Con eso yo rompo el hielo también. Proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. ¿Alguien más? ¿Ninguno más se animó? Listo. Y la otra pregunta es, ¿fuiste elegido por Dios? Estas dos preguntas nos las vamos a terminar de contestar cuando terminemos la enseñanza, ¿listo? Porque el Señor me llevaba a algo muy especial y me habló a mí de forma directa y sé que si Él quería que yo estuviera hoy, esta mañana aquí, es porque también le quiere hablar a usted. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10, verso 1. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a ir a Marcos 3:19. Pero vamos a leer desde el 13. Marcos 3:13. ¿Ya lo tienen? Damos unas preguntas. ¿Listo? Amén. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a Lucas 6:16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Vamos a leer desde el 12, ¿listo? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles
apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, ¿quién? ¿Quién llegó a ser el traidor? Bueno, ya tenemos aquí una perspectiva de quién era Judas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo recuerdan estos tres pasajes a Judas? El que lo entregó, el traidor y todo. Entonces, ¿qué bueno podemos sacar de Judas hasta el momento? Fue un elegido, ¿verdad? Y también tenía un propósito. Judas tenía un propósito desde el principio. Y fíjese que antes de que empiece a nombrar los 12 apóstoles, dice que Jesús estaba orando y que Él los eligió, ¿verdad? Y que cuando Él los elige, les da poder ¿para qué? Para sanar, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces Judas, el traidor o el que lo entregó, tenía también este poder. Claro, Judas también tenía este poder. Entonces vemos que Judas, aunque digamos hay uno que dice Judas, hermano de Zebedeo, creo que dice, Judas, hermano de Jacobo, y Bartolomé, hijo del Feo, bueno, el que le ponen como especifica quién es, ¿verdad? Pero cuando dice Judas, dice el que le entregó o el traidor. ¿Cuántos traidores hay aquí en esta mañana? ¿Ninguno? Bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, vemos un primer punto de Judas, ¿verdad? Fue elegido y además de eso tenía el poder que Jesús le había dado para sanar enfermos, para echar fuera demonios, etcétera y etcétera. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Vamos a leer Mateo capítulo 26, verso 14. Y ahora sí vamos a empezar a mirar quién era Judas en realidad. Cuando lo tengan dicen amén, o si ya está en la pantalla. Ah, no, eso es rápido. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a leer el siguiente. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces vemos aquí una cosita. En ese tiempo, cuando Judas procuraba entregar a Jesús, estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Tenían una fiesta. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 1, verso 16. Hoy no me voy a demorar. El hermanito Fabio dijo que no se iba a demorar y yo no me voy a demorar, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. A veces la Biblia especifica unas cosas que uno dice, pero ¿cómo es cierto? Dice que se cayó de cabeza y se partió por la mitad y se salieron sus entrañas. Esto hace una referencia a lo que tuvo que pagar Judas por haber sido un traidor después de toda la responsabilidad que Jesús había puesto sobre sus manos. Ahora, vamos a mirar un poco qué fue lo que pasó. Resulta que cuando Jesús está en la última cena, Él empieza como a mirar a algunos de sus discípulos y dice, alguno de ustedes me va a entregar, ¿cierto? Y entonces Judas dice, ¿quién? Él ya sabía, ¿cierto? Él ya sabía que Jesús ya sabía que él sabía. Entonces,
Jesús le dice, el que ponga su pan de mi copa, ese será el que me entrega. Entonces Judas en ese momento se ve como, me pillaron, ¿ahorita qué hago? Entonces se dice que Jesús tenía un sitio en específico en el cual le encantaba estar, que era el puerto de Getsemaní, ¿verdad? Entonces el huerto de Getsemaní, el puerto es de otro lado, el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Entonces dice que él se fue con sus discípulos a orar al huerto. Eso fue después de la Santa Cena, de la última cena que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces cuando él va, resulta que la Biblia dice más adelantico que Judas fue a los principales. Entonces tuvo que haber sido en un momento, antes de que se fuera Jesús a orar con sus discípulos, él se escapó, ¿cierto? Y se fue para donde los principales y les dice, venga, resulta que ya sabe que yo lo voy a entregar. Necesitamos que aceleremos esto, porque si no, ya no sé quién lo va a entregar. Entonces es necesario que lo hagamos pronto. Pero resulta que como estaban celebrando la Pascua en ese momento, entonces los judíos no tenían pensado en ese momento apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque como era la Pascua, había muchos seguidores de Jesús en ese entonces. Entonces podía ser que se armara una revuelta y entonces defendieran a Jesús y Jesús entonces no fuese entregado ni escarcelado, ¿cierto? Encarcelado. Entonces resulta que ahorita ellos miran a Judas y le dicen, pero es que estamos en la fiesta. Si lo entregamos ahorita, esta gente se nos puede alborotar y pues se nos daña. Tanta inteligencia que le hemos hecho para agarrarlo y ahorita entonces, miren, dependemos de esto. Entonces Judas les dice, yo voy a ir porque yo sé dónde está. ¿Y por qué Judas sabía dónde estaba? Pues porque Judas era parte de los 12, ¿verdad? Entonces él sabía que Jesús iba a estar en ese momento en el huerto de Getsemaní orando. Entonces resulta que Judas recibe 30 monedas de plata, ¿cierto? Y se va con los principales y ¿cómo le entregó? Con un beso. ¿Han escuchado ese dicho del beso de Judas? ¿Cuántos aquí han besado como Judas? Entonces resulta que Judas entrega a Jesús, ¿cierto? Y Judas ve cómo se llevan a Jesús. En ese momento, ¿quién era el gobernador de Judea? A los que más leen la Biblia acá. Poncio Pilato, ¿verdad? Resulta que en ese entonces también le llega por allá el chismecito a Herodes. ¿Quién era él? Ahí. Herodes era. Ambos eran dos mandos muy grandes. Entonces él dice, venga, parece que agarraron al judío este que se cree un rey, ¿verdad? Pues ambos se llenaron como de celos. Entonces se va para donde Pilato también a mirar qué es lo que está pasando. Entonces cuando Judas viene y ve que tienen a Jesús agarrado, y fuera de eso ya está Pilato y está Herodes, y antes, eso fue más o menos entre las 2 y 7 de la mañana, creo, si no estoy mal, si me equivoco me corrige, ya Jesús había tenido 7 juicios. Y entonces Judas ya vio que no había sido solamente el hecho de haber entregado a Jesús, sino que lo estaban condenando a muerte. Entonces Judas se queda analizando y dice, ¿será que la embarré? Yo pensé que solamente era entregarlo y ya lo están haciendo juicio con los gobernadores. Imagínense por un momento que, pongamos de ejemplo el hermanito Fabio. Vamos a entregar al hermano Fabio, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que solamente se va de UPJ, ¿verdad? Allí, un calabozo aquí en la Uria hay una cerquita. Pero resulta que después de que yo lo entrego a él, yo veo que traen una horca y hay un poco de policías, hasta el presidente que todos quieren, Petrico. Y vemos que le están diciendo, eres juzgado a muerte.
Eso sería terrible, ¿verdad? Aunque en Zacarías dice que todo esto desde antes iba a pasar, ¿sí? Y que iba a ser vendido por 30 monedas de plata y que iba a morir y iba a ser crucificado. Entonces, mire todo lo que pasó con Judas. Tenía el poder de Dios, podía sanar enfermos, sacar fuera demonios. ¿Cuántos anhelan eso hoy en día? ¿Cuántos tienen familiares enfermos? Tú no sabes cuánto me gustaría a mí poder decirle, Señor, sánala, que fuera sana. ¿No creo que sería maravilloso, cierto? Pero fíjese que muchas veces quien tiene el poder de Dios y tiene esta unción, no la sabe usar. Pero les tengo una buena noticia. Fíjense que más adelante, cuando sigamos estudiando todo este contexto de Judas, que no me voy a demorar, nos vamos a dar de cuenta de que sí podemos tener ese poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí lo podemos tener, lo que pasa es que tenemos que corregir una pequeña parte de nuestra vida para que la unción de Dios repose sobre nosotros y podamos ver esos tipos de milagros. Entonces, vemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Ya iban a condenar a Jesús, ya había tenido sus juicios. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 3. Como el hermanito Fabio se le pagó el computador, yo traje hojitas hoy. No se me va a pagar. Mateo capítulo 27, verso 3. Dice la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí en el subtítulo que tiene? Dice, muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, hay dos tipos de arrepentimiento que la Biblia nos habla. Está el arrepentimiento que experimentó Judas y está el verdadero arrepentimiento que cambia y transforma la vida de una persona que viene de parte de Dios. ¿Por qué el arrepentimiento de Judas? Porque lo que Judas sintió fue un arrepentimiento que, traducido al hebreo, quiere decir remordimiento. Eso es muy distinto a un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque nos damos de cuenta que Judas, dice aquí la Biblia, condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero más adelante vemos que Judas se suicidó. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros nos suicidemos? Ay, ¿verdad? Así que el propósito que Dios tenía con Judas era distinto para hoy hablarnos a nosotros y nosotros entender que necesitamos un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Cabe resaltar que el remordimiento o el tipo de arrepentimiento que nosotros sentimos que no es genuino tiene que ver con remordimiento que se enfoca en las emociones que una persona puede tener. ¿Sí? Hay muchos que pueden llegar a la iglesia y uno los ve levantando las manos y están llorando porque quizás le fallaron a Dios. Pero cuando vuelven y salen por la puerta, vuelven y cometen el mismo pecado por el cual estuvieron hace un par de horas pidiéndole a Dios, Señor, perdóname. Entonces, ¿eso es un verdadero arrepentimiento? Eso se llama remordimiento. Y fíjese que Judas, esto fue lo que sintió. Él no sintió arrepentimiento, sino sintió remordimiento. Vamos a analizar un poquito. Cuando Judas ve que todo esto pasó y se acerca a Jesús y lo ve que lo van a condenar, dice que él fue con sus 30 monedas de plata, ¿a dónde? A los sacerdotes, ¿verdad? A decirles, mire, tome sus 30 monedas. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? Eso es problema suyo.
yo ya no quiero esas monedas. Lo que nosotros queríamos era que usted entregara a Jesús. De ahí para adelante es problema suyo. Así pasa cuando nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento. Buscamos un culpable, ¿sí? Y ese culpable, que ya sabemos quién es, aunque la culpa no es de esa persona, ni de ese sujeto, individuo, ni del diablo, porque eso es lo que pasa. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Ay, es que el diablo me tentó, entonces yo caí. No. Recuerde que cada uno de nosotros es tentado por sus propias concupiscencias, sus propios deseos en su corazón. Entonces, el diablo lo que hace es decir, eso fue problema suyo. Yo puse la tentación, pero usted cayó. Yo puse el problema y usted renegó de Dios, eso es problema suyo. Usted verá qué hace. Judas cometió un error nefasto. Si Judas hubiese sentido arrepentimiento genuino, cuando él dice que cuando fue, viendo a Jesús, él dice que se acercó a los líderes y a los ancianos para entregarle las monedas. Usted, si fuese Judas, ¿qué hubiese hecho? Me acerco a Jesús, me arrodillo delante de él y digo, Señor, perdóname por lo que hice. Estoy arrepentido por lo que hice. Te vendí por 30 monedas de plata, que 30 monedas de plata en ese entonces era lo que valía un esclavo. Así que Judas vendió a Jesús como si fuese un esclavo. Bueno, ahí se cumple otra palabra, ¿cierto? Otra profecía. Pero a lo que voy es a eso. Por 30 monedas de plata vendió al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le había dado el poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, lo vendió como un esclavo. Y dice que arrepentido fue a entregarle las monedas de plata a los ancianos y a los principales. Pero cuando llegó allá, vio a Jesús y no hizo nada. Entonces, ¿fue realmente un arrepentimiento genuino de parte de Judas? Nunca hubo un arrepentimiento genuino. Más bien yo creo que sintió pena al ver a Jesús allá atrapado y él tratando de entregar unas monedas de plata. Dice la Biblia que como no le quisieron recibir las monedas que hizo Judas, las tiró. Imagínense cómo Judas quería soltarse de ese peso tan grande que tenía en su corazón, que al ver que no le recibieron las monedas las lanzó. Ahora, fíjense cómo era el propósito de Dios, que para ese entonces el falso testimonio para los judíos era la muerte. Y Judas reconoce y le dice a los sacerdotes, le dice, he entregado sangre inocente. Y cuando dice sangre inocente, está reconociendo que la embarró y feo. Pero los sacerdotes habían podido apresar a Judas y decirle, o sea que usted hizo falso testimonio, ¿verdad? ¿Cómo morían los que daban falso testimonio? Apedreados, ¿verdad? Pero fíjense que a ellos no les importó. Le dijeron, eso es problema suyo, arrégleselas. Al ver que no hicieron nada con él, que no les importaba lo que él había hecho, cogió las monedas y las lanzó y se fue. Ya sabemos qué pasó más adelante, ¿no? El amigo Judas se suicidó, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, verso 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 2 Corintios, capítulo 7, verso 8. Porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me
aquí Pablo está hablando algo y pareciese que es remordimiento lo que Pablo siente, ¿verdad? Dice el verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Vemos un tipo de emoción que Pablo está sintiendo, ¿verdad? Pero sigue diciendo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Entonces, este tipo de emociones que sentía Pablo, que se sentía contristado y que sentía como pena por ellos, por la iglesia de Corinto, ¿verdad? Aunque sentía ese tipo de emociones, él sabía que todo había sido para un arrepentimiento genuino, porque era de parte de ¿quién? De Dios. Entonces vemos, Judas se contristó, se arrepintió, lloró y se suicidó. No había un arrepentimiento genuino en Judas. ¿Y cómo terminó todo? En la muerte, ¿cierto? Pero ahorita vemos que Pablo nos está dando un ejemplo de que un arrepentimiento genuino es sí llegar delante de Dios, arrodillarme delante de Dios, Señor, perdóname, llorar, pero no con lágrimas de cocodrilo, sino con lágrimas reales de parte de Dios, y tener un cambio verdadero en mi vida. Eso es un verdadero arrepentimiento. Tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Resulta, estaba mirando dónde pueden contar historias que me pudieran dar un ejemplo, una ilustración de qué es un arrepentimiento. Y da la casualidad que sucedió en una iglesia, no en Colombia, así que no van a pensar en cuál iglesia, en México. Y resulta que una vez un líder de la iglesia llevó a unos hermanos a cierto punto en su vehículo. El hermano tuvo que bajarse del vehículo para echar gasolina, y los hermanos que iban atrás se dieron de cuenta que debajo de la silla tenía unas revistas pornográficas, el líder de la iglesia. Entonces ellos fueron donde el pastor y le dijeron: pastor, mire, es que hemos visto que el hermanito tiene revistas pornográficas debajo de su silla. Entonces el pastor llama al hermanito y le dice: yo sé que eres un adicto a la pornografía. Entonces el hermanito se ve confrontado y empieza a llorar y a decir: sí, lo lamento, perdón. Entonces el pastor habla con él, le da sus consejos, y hasta el son de hoy, en algún momento, el pastor visita nuevamente esa casa. Él no estaba, solamente estaba su esposa. Entonces él mira a su esposa y le dice: hermana, ¿cómo va el cambio de su esposo con el tema de la pornografía? Entonces la esposa le dice: todavía conserva las revistas debajo del asiento. Fue un verdadero arrepentimiento lo que tuvo esto. Otro ejemplo que me pareció muy bonito, bueno, en medio de tanto desastre, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, después de que sucedió, muchas personas sobrevivientes y los alrededores, pues un ataque como estos, ellos empezaron a congregarse en algunos sitios cercanos, a iglesias cercanas, pues por toda la conmoción que habían vivido, ¿verdad? Pero resulta que cuando todo fue mejorando, líderes que los tenían como consolidados o juntados, se dieron de cuenta que esas mismas personas que sentían a la iglesia son los mismos que estaban arengando y motivando a los LGTBI en Estados Unidos. Entonces, fíjese que las emociones nos pueden hacer entender a nosotros que realmente estamos arrepentidos, pero nuestro actuar delante de Dios y de las personas puede mostrar algo totalmente distinto. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes han experimentado remordimiento. Yo lo he experimentado. Y sé que lo he experimentado porque si Dios puso esta palabra en mi corazón, es porque lo he experimentado. Dios no le habla a alguien que no necesita escuchar. Y sé que todos los que están aquí lo han experimentado también. Y por eso Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar lo que es un verdadero arrepentimiento.
Fíjense, otro ejemplo que daba era de una jovencita que consiguió un novio que no era cristiano, y resulta que entonces se enamoró de este joven y se casaron, y el joven empezó a golpearla, la trataba mal y se convirtió de ser un príncipe azul a un sapo. Y arrepentida, entre comillas, le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. A pesar de todo lo que sucedió, nunca lo dejó. Finalmente, una vez el joven, a golpes, la mató. Un verdadero arrepentimiento, ¿cómo hubiese empezado? Se hubiese alejado de él. Antes de eso hubiese conseguido una persona que realmente amara a Dios, que tuviese principios, que es muy difícil encontrarlo hoy en día, ¿verdad? Tampoco es fácil, pero para eso Dios dejó algo muy importante que se llama oración y ayuno. Cuando tú haces esas dos cosas, Dios te responde y te trae una persona ideal para ti. Amén. Se lo doy como consejo para todas las chicas y chicos que son jóvenes acá. Otra cosa que podemos ver y que pasa muy a menudo es que Judas no fue a Jesús, sino que fue a los principales, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen un problema y en vez de arrodillarse a pedirle a Dios una solución, llaman al pastor? O a donde el vecino. La hermana tiene un vecino. Y Dios es el último que se entera. Y entonces no hay una respuesta de parte de Dios. Y le echamos la culpa ¿a quién? Y entonces Dios allá en el cielo diciendo, pero es que usted nunca me dijo nada. Usted le dijo fue al pastor, le dijo a Fabio, a mí, le comentó a todos sus amigos menos a mí. Y entonces llegamos con lágrimas de cocodrilo ante Dios. Entonces, sigo avanzando, voy bien de tiempo. Judas no fue a Dios y fue a los líderes, ¿verdad? Solo Dios puede cambiar. Solo el acercarnos a Dios puede traer una respuesta genuina para nosotros. Ahora, podemos definir a Judas en 5 pasos. El primero es sentimiento de culpa. Cuando ves a Jesús, Jesús lo dice, ¿alguien sabe? Con un beso me entregas. Yo creo que eso para Judas tuvo que haber sido impactante, ¿verdad? Segundo, Judas tuvo una respuesta emocional. ¿Por qué fue e intentó entregar las monedas? Pero no se las recibieron. Fue algo por un impulso que lo quiso hacer. Tercero, confesó su pecado al querer devolver las monedas y confesó que Jesús era un inocente. Cuarto, confesó su pecado hay algo que, antes de decir el cuarto punto, Judas pudo haber hecho algo para cambiar la situación. ¿Cuántos creen que Judas pudo hacer algo para cambiar la situación? Pero fíjense que Judas solamente entregó las monedas, no quiso hacer nada más, y para que no se las reciben, las lanzó, ¿verdad? Pero si Judas hubiese ido a Jesús, Jesús lo hubiese perdonado y el destino de Judas hubiese cambiado. Muchas veces nosotros, por ese impulso, creemos que con una penitencia Dios puede perdonar nuestros pecados. Y sin criticar a nadie, muchas personas creen que subir Monserrate de rodillas va a perdonar todo lo que hicieron durante el año. Cuando la palabra dice que solamente en Jesús tendremos el perdón y hay libertad, ¿verdad? Eso fue lo que Judas no entendió. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 20.
Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos son pasajes que nos aseguran que lo que nosotros tratemos de hacer en nuestras fuerzas no tiene ningún sentido, solamente si reconocemos que Jesús es el que puede cambiar. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Se lo voy a leer mientras lo buscan, lo apuntan. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ya tenemos claro que el verdadero arrepentimiento solo se da cuando mi conexión con Dios se vuelve real y genuina, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento, como le decía, no nos lleva al pastor, al papa, a ninguno. Solamente en Jesús, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, verso 8. Ahora, una pregunta, ya estoy terminando. ¿Judas pudo haber sido salvo? ¿Qué creen ustedes que Judas debe haber hecho? ¿Cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que fue más pecadora que Judas. Pero hay una diferencia. Esta otra persona está en el cielo y Judas no está en el cielo. Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 4. Creo que tengo esa cita mal. No, sí está bien. Amén. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, la respuesta de Saulo, o de Pablo, pudo haber sido, Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a un grupo de religiosos fanáticos, ¿verdad? Pero Pablo entendió en ese preciso momento que cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Es porque Dios le está diciendo, aunque tú los sigas a ellos, me persigues a mí. Y en ese tiempo no había quien persiguiera y matase la iglesia como lo hacía Pablo. Entonces vemos, Judas entrega a Jesús y lo vende, ¿verdad? Como un esclavo. Pero Pablo perseguía a la iglesia y los mataba. Si eso sucediese, bueno, sucede en este tiempo, quizás nosotros no lo vivimos como lo viven en otros países, ¿verdad? Pero en otros países persiguen a los cristianos y los matan. Según esto, están matando a Dios también. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, somos la iglesia, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero fíjese que Pablo sí fue redimido y Judas no. Y si lo miramos desde un punto de vista, el pecado de Pablo era mucho más. Y no porque estemos categorizando los pecados, ¿verdad? Pecado es pecado y punto. Pero era mucho más fuerte el perseguir la iglesia y matarla que haber vendido a Jesús según lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, maldito, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Judas tenía ignorancia de lo que estaba haciendo? No, porque Judas caminó con la luz, comió con la luz, durmió con la luz,
hizo milagros con la luz, así que Judas no era ningún ignorante. Pablo sí. Y eso nos deja una enseñanza muy grande, muchachos. Sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Pero el infierno sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, decimos, cómo actuamos, porque la salvación es por el oír y creer en Jesús, aunque no podamos verlo, ¿verdad? Es más difícil. Y recuerden lo que dice se me escapa la cita, pero ahorita se las doy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Judas decía Señor, Señor, ¿verdad? ¿Cuántos milagros no hizo? Y no entró al reino de los cielos. ¿Cuántos pastores, grandes líderes hacen milagros y todo? Y dicen Señor, Señor. ¿Y cuántas sorpresas nos vamos a llevar los que estemos arriba y no los veamos allá, verdad? Yo quiero verlos a todos ustedes allá en el cielo. ¿Sí quieren ir al cielo o no? Amén. Entonces necesitamos un verdadero arrepentimiento. Si no lo tenemos, posiblemente no nos veamos allá arriba. Judas amaba el dinero. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10. Y dice, casi todos se lo saben, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El aguijón de Judas siempre fue el dinero, porque se dice que él de las ofrendas, él se agarraba algo para él, ¿cierto? Imagínense una persona que vio a Jesús multiplicando los panes y los peces, que le dio una multitud y agarrándose un par de monedas por él. Judas amaba el dinero y eso lo terminó condenando. Y amaba tanto el dinero que cuando le dieron las 30 piezas de plata que hizo, fue y se las tiró otra vez a los sacerdotes. Pero desde ese principio de amar el dinero, Judas fue perdiendo algo más grande, y fue la bendición de Dios. En la enseñanza que nos dio Fabito, él decía que no solamente cuando Jesús dice que Judas lo va a entregar, también él le dijo a otro discípulo algo que iba a hacer. ¿Quién era? Pedro. Pero fíjense que Jesús hizo algo por Pedro que no hizo por Judas, que fue lo que el hermanito Fabio nos decía, y decía que él dice, yo oré para que tu fe no falte, pero no lo hizo por Judas. Y por eso Pedro sí se arrepintió de verdad y Judas no. Eso me hace entender a mí que somos totalmente dependientes de Dios. Si nosotros queremos una mejor vida, no depende de lo que yo haga, sino de la misericordia de Dios para mí. Ya para terminar, hay algo que Dios nos está pidiendo esta mañana. Judas tenía una debilidad que era el amor al dinero, ¿verdad? Y él da una parábola del joven rico. ¿Todos la recuerdan? Y dice que el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y entonces resulta que Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Porque Jesús conocía el corazón de Dios, del joven rico, ¿verdad? ¿Pero qué hizo el joven rico? Dice que se fue apresurado y no volvió. Lo que Dios hoy nos está pidiendo es nuestro corazón, hermanos. Dios está pidiendo nuestro corazón. Él quiere que nosotros pongamos nuestro corazón delante de Él con un verdadero arrepentimiento. Mire,
yo no conozco los pecados, las luchas, lo que usted tenga en su corazón. Yo no conozco absolutamente nada, pero Dios sí la conoce. Y si usted no llega delante de Dios a decirle, Señor, mira, estoy luchando con mis ojos, estoy viendo lo que no debo ver, pero lo presento delante de ti, créeme que Dios hace algo así. Pero si usted no lo hace, solamente va a tener remordimiento, va a llorar, va a pecar, y va a pecar, y va a pecar, y va a pecar, y va a pecar, siempre en lo mismo. Así que, si por un momento nosotros estamos acá escuchando sobre el verdadero arrepentimiento, yo lo quiero asociar, si me gustaría que, hermanito Fabio, puedes pasar, y para que me ayuden con la canción de Digno, porfa. Algo muy romántico, porfa. Hermanitos, pongámonos de pie. La palabra dice en Mateo 5, las bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted tiene su corazón limpio? ¿Está seguro de que tiene su corazón limpio? Yo creo que usted cierra sus ojos en esta mañana y examine por un momento su corazón. Yo no soy de ministrar ni poner las manos porque no me gusta, pero si Dios ha hablado hoy a su vida, cierre sus ojos, preséntele su corazón delante de Dios y hagamos lo que hizo Pedro. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento y a raíz de eso fue uno de los pilares para la fundación de la iglesia. Dios hoy nos llama a que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de su palabra, hermanos. Si nosotros no llegamos delante de Dios con un corazón totalmente arrepentido realmente, no vamos a ver a Dios. Y entonces dígame, ¿qué sentido tiene que usted esté hoy en este lugar? O que esté pensando en si el otro domingo va a venir o no. ¿Para qué? ¿Para qué si cuando usted tiene que decir, Señor, mira, estoy fallando, estoy pecando, no lo hace de la mejor manera? Y lo hace con remordimiento, simplemente porque sintió una emoción y ya. Y el hecho de que usted hoy cierre sus ojos y le diga, Señor, aquí está mi corazón, solamente tú eres digno, solamente tú mereces la alabanza y la adoración. Eso solamente tiene sentido si cuando usted salga por esa puerta, usted no olvida esas palabras. Si usted realmente quiere seguir a Dios, despójese del viejo hombre, muchacho, muchacha. Y eso no solamente es para los jóvenes, es para todos nosotros, para los ancianos, las ancianas, los adultos, los jóvenes, para los niños. Todo aquel que tenga conocimiento del bien y del mal ya tiene una responsabilidad sobre su vida. ¿A qué los llamó Dios, hermano? A simplemente venir a ocupar una silla y fuera de eso ocupo las sillas de atrás, cuando debería estar acá adelante, levantando mis manos y diciendo, Señor, te amo porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Has cambiado mi vida y todo lo que soy. ¿No cree que ya es justo y necesario que le demos el lugar a Dios que se corresponde en nuestro corazón? Si no le gusta la alabanza, hermanito, no importa. Que usted sea el primero en llegar. Nos vemos cada 8 días. Y cada 8 días llegamos tarde. Estamos haciendo lo que hizo Judas. Vio a Jesús y prefirió que hablar con los sacerdotes y los principales, ¿verdad? Hermanito, cierra sus ojos y dígale,
Señor, aquí estoy. Con esta oración termino para que cantemos. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Somos insuficientes, Dios, delante de ti, Padre. ¿Cuántas veces con lágrimas de cocodrilo hemos venido delante de ti, Señor? Con un corazón que realmente no quiere alejarse del pecado, Dios. Hoy tú has hablado a mi vida, Padre, y sé que necesito arrepentirme de verdad, Señor. Hoy escucho tu palabra, Dios. Hoy la atesoro en mi corazón, Padre. Reconozco que he fallado delante de ti, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A partir de hoy empiezo a limpiar mi corazón, Dios, porque quiero verte, Padre. Quiero recibir tu unción, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Así que si tú le diste bendición para sanar enfermos, para sacar fuera demonios, Dios, sé que también lo harás conmigo, Señor. Pero sé que tu palabra me enseña que primeramente es el reino de Dios y tu justicia, Padre. Por eso hoy tú eres primero en mi vida, Dios. Hoy eres primero en mi vida. Hoy solo quiero buscarte a ti, Señor. Que las cosas materiales vengan, Padre, por añadidura, porque tú conoces mis necesidades, Dios. Tú sabes qué es lo que me hace falta, Padre. Pero yo no sé lo que me hacía falta hasta hoy, Dios. Hoy me haces falta tú, Señor. Hoy me hace falta tu amor, Padre. Ven, abraza a tu iglesia, Señor. Si aquel que está dispuesto a arrepentirse de verdad, Señor, alejarse de sus malos caminos, entender que el tiempo se acerca, que tú estás por venir por tu iglesia, Señor. Si aquel que lo entendió de verdad, Señor, abrázale, Padre, y perdónanos, Señor, por no darte el lugar que te mereces, Padre. Somos odiosos, Dios. Nos distraemos fácilmente porque suena la puerta, pasa una moto, Dios. Pero ¿qué tanto nos cuesta, Padre, levantar nuestra voz y decirte: digno, Señor, digno de alabanza eres, Padre? Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor.